Damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda, es catedrático universitario en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, quisiéramos conocer su visión sobre lo que ha sucedido en Ecuador este 5 de febrero. ¿Qué lecturas deja? ¿Quiénes son los grandes ganadores? ¿Quiénes son los grandes perdedores? Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho la invitación, Gustavo. Es un gusto poder estar conversando nuevamente con ustedes y con su audiencia. Sí, estas elecciones del domingo anterior nos han traído, como suele ocurrir varias veces en el país, algunas sorpresas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Acá siempre se están moviendo las cosas, ¿no? No es una sociedad estática la sociedad ecuatoriana. Este, y bueno, eso es un punto positivo en cualquier caso. En estas elecciones yo diría que si comenzamos por los triunfadores, yo creo que evidentemente podríamos situar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el correísmo, ¿no? O sea, el correísmo resulta triunfador en estas elecciones, tomando en cuenta no únicamente el número de dignidades que haya obtenido, sino sobre todo el lugar estratégico eh, de sus triunfos, ¿no? Porque gana la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de la provincia del Guayas por primera vez. Gana la alcaldía de Quito, que alguna vez ya la obtuvo anteriormente, y la prefectura de Pichincha, que ya la tenía. Retiene la prefectura de Manabí y gana la prefectura de la Suay, ¿no? Entonces, esto nos muestra que, a diferencia de lo que mucha gente pensaba y decía, el correísmo no está aniquilado, ¿no? Los populismos en realidad son fenómenos que se desarrollan porque tienen fuerza, porque tienen raigambre, Y está ¿no? por allí también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hasta donde Exactamente, conocíamos tendrá al menos tres consejeros, si no más. exactamente. Entonces, esto muestra que se trata de una fuerza política que tiene una presencia. Uno pudiera pensar aproximadamente, aunque habría que hacer bien los cálculos, que el correísmo obtiene alrededor de un 30% de la votación global, ¿no? Lo cual sería bastante parecido a lo que obtuvo en las presidenciales últimas, ¿no? Y creo que esto sí muestra de algún modo el voto duro que tiene el correísmo al momento. Es un fenómeno con el eh, que hay que tomar en cuenta, o sea, que uno no puede creer que simplemente negándolo va a desaparecer. Entonces, este es un primer triunfador. Yo creo que también sale triunfador el movimiento Pachacutic. Los primeros datos de que empezaban a salir parecían mostrar un bajón en la aceptación de Pachacutic, pero a medida que fueron avanzando más los datos, aunque todavía no están completos en algunas zonas en donde Pachacutic podría obtener algún triunfo, se ve que Pachacutic mantiene la fuerza que mostró en elecciones anteriores. Yo quisiera resaltar de la votación de Pachacutic sobre todo dos, ¿no? La primera es el triunfo en la alcaldía de Ambato, ¿no? Con una dirigente indígena muy joven, ¿no? Diana Caiza, que le da al movimiento indígena
por primera vez las riendas del municipio de Ambato, que es evidentemente una de las principales ciudades del callejón interandino, señalando que al mismo tiempo retiene la prefectura de Tungurahua que había ganado 4 años anteriores. Y todo parece indicar que con Lourdes Tibán va a retener igualmente la prefectura de la provincia de Cotopaxi. Entonces esto muestra pues una afirmación de Pachacutic en la zona de la Sierra Central. Y un segundo resultado que me parece importante para mostrar esto que pudiera ser el triunfo de Pachacutic es la alta votación que obtuvo Guillermo Churuchumbi en su disputa de la prefectura de Pichincha. Si bien termina perdiéndola frente a Paola Pavón del correísmo, la diferencia es de un poco menos de 2 puntos porcentuales y es de las votaciones más altas que haya obtenido un candidato indígena en la ciudad de Quito. Y yo diría que hay un tercer triunfador del que se habla poco, que es el voto nulo, ¿no? Porque hemos tenido una de las más altas expresiones de voto nulo en la historia electoral desde el retorno de la democracia. Ese es un fenómeno que ya venía dándose desde anteriores elecciones. Quizás la más notoria fue el voto nulo en la segunda vuelta, en la que finalmente Lasso triunfa eh, para la presidencia en ejercicio, ¿no? Y qué lectura tiene para usted este voto nulo? Bueno, ¿Es un reflejo de la decepción de los ecuatorianos con la política? sí, en realidad el voto nulo no puede ser analizado como una sola expresión, ¿no? Porque viene de varios lados, son distintos sectores que con distintas motivaciones anulan su voto. En términos muy generales, uno pudiera decir, como usted muy bien acaba de mencionarlo, que es eh, eh, el descontento, el desánimo, la pérdida de credibilidad con la política en general, con los movimientos políticos, con los partidos políticos, con los candidatos incluso, ¿no? Con los líderes políticos, que ya no logran atraer, ¿no? Con propuestas el favor de la población. Entonces hay un segmento de población que parecería estar creciendo, ¿no? Que empieza a situarse por fuera, ¿no? De lo que los discursos políticos hegemónicos nos presentan. Y aquí un detalle más, no solo los discursos políticos hegemónicos, sino también los discursos políticos que pretenden ser alternativos al discurso hegemónico. Pero como digo, no se puede unificar todo el montón de votos nulos en un solo saco, ¿no? Eh, yo creo que el voto nulo tiene de alguna manera, en esta elección en particular, la fuerza de que relativiza el triunfo de quienes resultaron triunfadores y por otro lado, que pone dudas sobre el conjunto del sistema político. Nosotros hemos visto en la historia reciente de América Latina un fenómeno que nos lleva a décadas atrás, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, nosotros estamos inmersos en un momento largo de nuestra historia que tiene como una de sus características la crisis de la democracia liberal representativa, ¿no? O sea, esto es algo que se viene arrastrando de mucho tiempo atrás. De hecho, el incremento de los votos nulos es también un indicador de esta crisis. Ahora, por otro lado, esta crisis se va desenvolviendo, ¿no?, en una dinámica en la cual
se suceden crisis sucesivas de proyectos políticos que gobiernan nuestros países. Para simplificar un poco, nosotros pudiéramos decir que tuvimos el gran periodo de dominio neoliberal, ¿no? Casi un cuarto de siglo de dominio neoliberal, que dura, según los países, hasta el año 2000 o hasta el año 2007, ¿no? Que termina en una crisis enorme. O sea, la crisis del neoliberalismo fue una crisis terrible. Crisis económica, crisis de los servicios públicos, crisis de las posibilidades de reproducción de las mayorías de la población, crisis de los salarios, crisis sociales, incremento de la pobreza. Esta crisis fue acompañada por procesos de lucha social, pero estos procesos de lucha social, en ningún lado, excepto en Bolivia, en ciertos momentos, lograron construir formas políticas que representen esa lucha social en contra del modelo neoliberal. Eso genera un vacío político que es por donde surgen los populismos progresistas. Chávez, Morales, Gutiérrez, Kirchner, en fin. Los progresismos populistas, a su vez, tuvieron un periodo de bonanza y de estabilidad y luego un periodo de decaimiento y crisis. La crisis de los populismos abre las puertas para el retorno del neoliberalismo. Por ejemplo, el caso de Macri en el Ecuador En y Argentina. en la Argentina y en el Ecuador, el binomio casi pudiéramos decir Moreno-Lasso. Pero estos neoliberalismos, a su vez, fueron incapaces de resolver los acuciantes problemas de la sociedad, porque aplicaron las mismas medidas que había aplicado el primer neoliberalismo. Y esto trae una crisis de estos nuevos gobiernos neoliberales. Eso le pasó a Macri en la Argentina, eso pasó en Chile recién, ¿no? Pasó incluso en Colombia, ¿no? Y está pasando en el Ecuador con el gobierno de Lasso. Esa crisis del neoliberalismo vuelve a abrir las puertas para el retorno de los populismos progresistas. Lazo Eso ha asfaltado ya el camino. pasó, claro, eso ya pasó en la Argentina, eso pasó en el Brasil, pasa en Chile, pero a su vez, y puede pasar en el Ecuador. Sentados estos antecedentes, vayamos a los grandes perdedores. Sí, yo creo que el primer perdedor fue obviamente el gobierno de Lasso. Es un gobierno que desde el inicio fue políticamente débil, ¿no? Con escasa representación parlamentaria, y con una credibilidad social que muy pronto la dilapidó. Este es un gobierno que rápidamente pasó de tener un respaldo muy alto a un rechazo altísimo. Para recuperarse y tener espacio de maniobra frente a las oposiciones en el Congreso, el gobierno, recordaremos todos, empezó a manejar el discurso de la muerte cruzada, de la disolución del Parlamento y de la consulta popular. Era evidente que el gobierno ya estaba pensando, finalmente lo hizo, en utilizar el mecanismo de la consulta popular para atraer un respaldo, ¿no? Hacia sí, no necesariamente hacia sus propuestas, porque recordemos que las primeras propuestas de preguntas de consulta popular no son las que finalmente nos puso. El gobierno dejó de lado las preguntas centrales desde el punto de vista de la política, aquellas que efectivamente podían generar una respuesta políticamente negativa en sentido claro al gobierno, y terminó adoptando algunas preguntas que aparentemente
pueden tener un sí fácil. Por ejemplo, todo lo relativo al tema de la violencia, que es un tema que evidentemente es real y preocupa a la mayoría de la población, como el tema de aprovechar en su beneficio la mala imagen de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, reducir el número de parlamentarios, reducir las funciones del Consejo de Participación, limitar de algún modo el movimiento de los partidos políticos, porque todas las encuestas nos mostraban que estas instituciones políticas tienen una imagen pésima, que dicho entre paréntesis, se la merecen. Y por otro lado, unas preguntas como para atraer el voto joven, el voto alternativo, que eran las preguntas en relación con el agua y con el ambiente. De esta manera, el gobierno aspiraba a obtener una respuesta por el sí, que aunque no hubiera validado sus políticas concretas, le hubiera permitido rodearse de una aureola de respaldo popular amplio. Esto mostraban las encuestas y esto mostró incluso el exit poll del día domingo. Tema en el que parece tener un fracaso total el gobierno. El tiempo Claro, se nos va quedando corto. Le agradecería mucho, casi puntualmente, con una brevísima o un brevísimo razonamiento, hablar de los otros perdedores. ya. Entonces, bueno, termino brevemente con esto. Entonces, el gobierno pierde porque la consulta es rechazada. Entonces, no logra su objetivo político. Y queda en la misma debilidad e incluso más precario que antes. Y el otro gran perdedor, evidentemente, es el Partido Social Cristiano, porque pierde sus principales bastiones políticos, que fueron hasta ahora y durante 30 años la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. Esto va a obligar a un reacomodo de la derecha, porque tanto la derecha gubernamental como la derecha social cristiana han quedado fuertemente golpeadas. Y esto puede dar pie al aparecimiento de otras derechas, ¿no es cierto?, que pueden tener cualquier signo. En Quito, por ejemplo, nosotros vimos el aparecimiento de una derecha de corte violento, que es la que se expresó en la candidatura de Páez, en la candidatura de Alarcón, pero también una derecha de corte conciliador, por decirlo de alguna manera, que es la que apareció con la candidatura de Freire. Todo esto tiene que reacomodarse la gestión local en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Que por un lado ciertas cosas de imagen que pueden ser muy interesantes para ser recuperadas, pero por otro lado la pervivencia de zonas de miseria muy grandes. Por otro lado, el tema del manejo o no manejo durante la época del COVID, que a pesar de la distancia tiene que haber tenido un impacto en la decisión de muchos votantes el día domingo, etcétera. Entonces yo creo que el resultado final es que todas las fuerzas políticas están este rato ya replanteándose sus estrategias en adelante. Por Se eso hay desbarató algunos, el mito de ese sistema de manejo municipal supuestamente exitoso de Guayaquil. claro, 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 y por eso nosotros ahora tenemos lo que ya escuchamos en algunas entrevistas y en algunas redes sociales, ¿no? Llamados como lo que han hecho algunos diputados para que el gobierno clausure el Parlamento, la posición del correísmo de un adelantamiento de elecciones. Para culminar, sociólogo Hunda, ¿cómo ve usted estos dos próximos años y años finales del gobierno de Guillermo Lasso? Le decía, la primera cuestión es ver si termina o no termina. Eso ya se irá viendo. Digamos, las fórmulas legales para uno y para lo otro siguen estando allí. Lo segundo es que yo creo que este rato ya comenzó la carrera presidencial para el 2025, ¿no? Y yo en mi mente, digamos, ya veo al correísmo moviendo todas sus fichas, ¿no es cierto? Retomando contactos, haciendo, trazando líneas y buscando rearmar este,
lazos y contactos con todas partes hacia el 2025. Eh, el resultado electoral les va a permitir estar, de hecho, en la segunda vuelta electoral en 2025. Me parece que queda también un desafío para las fuerzas de izquierda, tanto sociales como políticas, ¿no? Y ese desafío es el desafío que quedó planteado en las elecciones presidenciales de 2021 y que la izquierda no supo o no pudo darle continuidad, porque la alta elección que obtuvo Yacu Pérez como candidato de Pachacutic en 2021 mostraba que había una porción amplia, un 20% del electorado, que buscaba salidas diferentes al de la derecha neoliberal y al del correísmo. Lastimosamente, la acción de las izquierdas en estos 2 años eh, no ha tomado el desafío frente a eso. Y eso sigue planteado. A mí me parece que la alta votación que yo señalaba antes, que tuvo Guillermo Churuchumbi en Quito para la prefectura de Pichincha, muestra que hay una porción del electorado que sigue buscando, ¿no? Y que todavía no encuentra. Entonces me parece que los desafíos para todos, ¿no es cierto?, están planteados con claridad a partir de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Queremos agradecerle mucho por este interesantísimo análisis, sociólogo Hunda. No, al contrario, yo quedo muy agradecido con ustedes. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático de la Universidad Central del Ecuador.